tardes, buenas noches o buenos días ahí donde estéis vosotros, mis fans. Aquí estamos con Niros W y hoy tengo un tema muy interesante. No quería hablar sobre este tema, pero en los últimos días estuve viendo unos cuantos vídeos en YouTube sobre de comprar coche en Alemania, si vale la pena o no vale la pena. No sé, es que he visto un montón de cosas de lo que está hablando la gente que no son ciertas, ¿vale? Que muchísima gente habla por hablar, pero sin tener idea. No puedes hacer un blog sobre autos o sobre compra y venta de coches sin estar en el país, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Sí puedes hacer un reportaje en un momento dado, una investigación, pero al vivir día a día entre los coches y entender de cómo funciona el tema de la compra-venta de los coches es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Vamos a pasar directamente al grano y vamos a hablar sobre este tema. ¿Vale la pena comprar coche en Alemania? Claro que sí, sí, vale la pena siempre y cuando estás buscando coches súper deportivos, cuando estás buscando coches clásicos o cuando estás buscando coches que son ediciones limitadas, como por ejemplo fue el Audi R8, el MX, que se fabricaron 100 unidades, ¿vale? Como es el 911 Turbo S Exclusive, que es que hay coches que son muy limitados, que son ediciones limitadas. Sí vale la pena en ese momento dirigirte y comprarte el coche. Después de haber escuchado un montón de temas y un montón de opiniones sobre eso, os voy a contar los pasos más fáciles para conseguir un coche en Alemania. Hay dos páginas web que los dos buscadores usan también otros idiomas como el inglés, como el italiano, entre otras también el español. ¿Vale? Y ahí son las páginas que se llaman mobile.de o autoscout24.de, o en su defecto le puedes poner la terminación de .es de España o en el punto en el que estés en la comunidad europea. Una vez que ya estás en el buscador, es que me hizo mucha gracia porque había visto frente a un youtuber. No le voy a dar su nombre, está claro, porque oye, mira, cada uno que se va buscando la vida. Había visto una cosa interesante que te aconseja que vayas al buscador de coches, en este caso autoscout24.de o mobile.de o .es, y ahí vas buscando el coche que tú quieres, el coche el que más te encaje según el dinero que tengas o que estés dispuesto a gastarte para la compra del coche. Y es ahí donde cada casa de autoventa de coches pues tiene una valoración por el Google, ¿no? O por la página web. Eso no es cierto. Muchas casas usan bots, usan un montón de gente, ¿vale? Que le está dando una valoración de 4 o 5 estrellas, ¿vale? Que a la hora, en el momento que tú te quieras comprar un coche y vas a ver un compraventa que automáticamente tiene 4,5 o inclusive 5 estrellas, vas a decir, oh, pues es ahí donde me quiero comprar el coche. Y es que es mentira, ¿vale? Porque a lo mejor de 30 o de 40, esa analítica también la usó Google hace muchísimo tiempo atrás, que son las valoraciones falsas, ¿vale? Que no son las de verdad. Punto número 1, y es muy fácil, ¿vale? Digamos que tengas, no sé, 80.000 o 100.000 euros ya disponible para comprarte un coche y estás interesado pues en una edición limitada, no vamos a decir ninguna marca, ¿vale? Y es que tienes ese dinero disponible en la cuenta. ¿Cómo te puedes comprar ese coche? Tienes dos maneras: o te lo compras de un privado, ¿vale? O te puedes comprar este coche directamente de la casa oficial de aquí mismo de Alemania. O sea, no voy a decir que todos los compraventas de los coches son piratas. No, piratas hay en todos los lados. Da igual que estás en España, que estás en Alemania, que estás en Dubái o que estás en Moscú. Eso no importa la localización donde estés.
pero siempre hay que usar las mismas reglas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes el dinero, has encontrado el coche que te gusta y da la casualidad que este coche está en Alemania, ¿vale? Pues en ese momento yo te aconsejo lo primero, que te encuentres una persona que entienda de los coches, que sepa hablar alemán, ¿vale? Y así te evitas un montón de problemas con el inglés, con el alemán, con el transporte para arriba, para abajo. Y es muy fácil. Es mejor, yo creo que incluso pagarle 2.500 o 3.000 euros plus a una persona que te vaya encontrando el coche, que se vaya ocupando de todo el trámite de la documentación que necesitas para el coche, que estar tú mismo viniéndote para acá, viendo el coche y todo eso. Es mucho más fácil, la vía es mucho más rápida y es que tienes la seguridad de que, oye, mira, le has pagado a una persona que se está haciendo absolutamente cargo de todo en general. Claro, una persona seria, estoy hablando de un familiar, de un primo, o si no, todavía no existen, pero yo creo que sí que habrá gente que en un momento dado, después de este vídeo, incluso piensa en abrirse una agencia para poder dar apoyo, aconsejar a la gente qué coche, dónde puede conseguir el coche, la documentación que necesita. Bueno, pues en el momento que tu familiar, el primo o el Juanito o el Menganito, el que le has pagado un dinero, ya te ha encontrado el coche en un privado. Os voy contando cómo funciona la cosa por el privado. El privado alemán te va a dar toda la documentación del coche desde el día 1 hasta el último día. Esta gente cumple con todos los requisitos en el sentido de que le pasa la revisión del coche, le hace la inspección del coche, automáticamente le está pasando la inspección técnica a cada 2 años al coche. Y ya es que te llevas un coche de un privado de 80.000 euros con toda la garantía de que ese coche tiene los kilómetros reales, que ha pasado todas las inspecciones, y es que además tienes la seguridad de que ese tío, ya os lo aseguro yo de primera mano, de que ese tío se ha encargado del coche, pero 100%, es que no hay truco ahí. Llevándolo de una casa, tanto de Lamborghini o de Porsche o de Nissan, en el momento que te llevas el coche, desde aquí pues ellos se encargan de toda la documentación del coche y obviamente ya estás seguro de que te compras el coche el que tú quieras, ¿vale? El M4 Competition te lo estás llevando justamente el coche el que tú quieras, en el color que quieras, con el cambio manual o automático, exactamente el coche con el que tú has soñado. Esa gente te lo vende y es que tienes una seguridad que no lo has comprado en la esquina de la casa, que es prácticamente 80%. Es un poco así, no sé por decirlo, pero más o menos yo creo que el balance va a 50-50, que hay gente legal y hay gente que hay que tener mucho cuidado porque te puedes llevar un trasto de coche. Vale, una vez aclarado el tema, pues ya en tu país ya sabes que tienes que contar con el impuesto del coche una vez sobre el valor del coche que te has comprado, ¿vale? Plus toda la documentación más o menos que lo que te pueda costar, dependiendo de la comunidad autónoma o dependiendo también del país en el que vivas, porque no es lo mismo importar un coche a América o importar un coche a Chile que importar un coche a Marbella. No tiene nada que ver, o sea, son dos cosas muy diferentes que espero que lo entendáis. A ver, coches en Alemania sí, hay muchos de muy buena calidad también, con referencia a los extras, porque todo el mundo, todos los youtubers hablan y dicen, pues en Alemania todo vienen muy equipados, que no hay coches de serie. Pues está claro, porque todo eso funciona en base al nivel de vida. Obviamente si tú estás ganando 3, 4 mil o 5 mil euros al mes, obviamente, claro que estás dispuesto en un momento dado, a la hora de comprarte el coche, pagar un poquito de más por los extras que tiene el coche. Es simplemente el nivel económico y el poder económico de cada bolsillo. ¿Dónde puedes encontrar coches buenos? También puedes encontrar coches buenos en Holanda, también te puedes encontrar coches buenos en Luxemburgo y en Bélgica, que son los países que solamente
son los que más mueven los mejores coches de toda Europa. No digo que en Estados Unidos no los habrá, sí, claro que los habrá, pero más o menos son los pioneros y son los que más dinero se gastan en los coches clásicos y superdeportivos. Os lo vuelvo a repetir, no vale la pena venirte a Alemania y comprarte un Ford Puma o un Ford Ka porque tiene más extras o porque tiene el techo panorámico. No, claro que no. Es solamente hay que mirarlo y hay que decir, soy me quiero gastar este dinero y de la forma que yo me lo quiero gastar, pues quiero saber el coche en qué condiciones está y todas las condiciones. A lo que íbamos, eso va en serio, ¿vale? Hay también mucha gente que se ha planteado la idea de traer coches de Alemania que ya han tenido un accidente o coches que son de subasta y todo eso. Vale, eso es un proceso muy complicado. Primero porque no sabes el idioma, ¿vale? Y lo siguiente es muy complicado porque ya hay gente que está haciendo esto aquí. Hay gente que se dedica, que van todas las semanas, van y recogen el coche del desguace, el Porsche que se ha dado una hostia con él, lo recogen del desguace, se lo lleva a su taller, lo desmonta, lo arregla y luego lo ponen en venta. Y otro tip que es muy interesante y se me había olvidado deciros a todos vosotros, es el siguiente. Siempre cuando te compras un coche de un privado, no importa la marca, te puedes ir a la casa original. En el caso que te has comprado un Audi, puedes ir a Audi, o en el caso que te has comprado un Volkswagen, te puedes ir a Volkswagen, o un Porsche, un Ferrari incluso, que hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Vas a la casa oficial, vas con la documentación del coche, ¿vale? Con la ficha técnica, porque ahí ya están escritos todos los datos, tanto en Alemania como en España, o ahí donde estéis tú, detrás de esta cámara, vas y con el número de serie del motor te puede comprobar los kilómetros que sean los kilómetros reales, ¿vale? Y esa es la mejor garantía que te puedes ofrecer tú mismo, ¿vale? No necesitas a nadie en este mundo. Vas con la documentación, o si no, una vez que has conectado con la persona a la que te vende el coche. Estoy hablando por privado, porque los concesionarios oficiales ya te garantizan los kilómetros, porque siempre te lo ponen en paréntesis, el kilometraje es garantizado. Pues en el caso del privado, te vas a esa documentación a la casa original del coche y ahí ya lo puedes comprobar que los kilómetros son reales, no importa si te compras Lamborghini o lo que sea. Se han visto casos de coches, por lo menos aquí en Alemania, de coches de 150.000 o 200.000 que tenían los kilómetros echados para atrás. O sea que no importa lo que te estés gastando, lo que importa es la seguridad o cómo te lo estés tomando las cosas. Bueno, como os dije anteriormente, o sea, he visto en el último tiempo cómo está el mercado de los coches y los precios. Vale la pena comprarse coches super deportivos, que yo los he visto más o menos que están de oferta en internet. No es que te lo vayan a regalar, ni mucho menos, pero que tienen un muy buen precio. Calidad versus el dinero, y últimamente la mejor oferta casi tiene la BMW. No le quiero hacer ninguna publicidad, pero no me está pagando BMW, no me está pagando Audi, no me está pagando Lamborghini, no me está pagando nadie. De hecho, yo creo que es mucho mejor si haces un review sobre un coche, no solamente decir, aparte de tu opinión, yo creo que es ser muy, muy crítico con el coche, porque últimamente hay muchos youtubers que hacen mucha publicidad a los coches, pero una publicidad que a mí me parece un poquito como que se están vendiendo a las casas, ¿vale? Está claro que la casa, por ejemplo, si haces publicidad a Alfa Romeo y estás hablando de la supermarca de Alfa Romeo, que no es mala. Yo no digo que Alfa Romeo sea buena y que la Audi es la mejor o que la Porsche es la peor, no, para nada. Pero que hay mucha gente que se vende a las casas de los coches, porque con eso consiguen muchos beneficios, ¿vale? Y es un influencer o es un youtuber que tiene 4 o 5 millones de seguidores, y es entonces cuando la gente le va a decir, buah, pues mira lo que ha dicho Menganito, si es que tiene 5 millones de seguidores,
tiene 400 vídeos y es que tiene razón, y es que no es así. Yo creo que antes de comprar un coche, si te gusta ese coche y ya tienes el dinero preparado, buscas ese coche, a lo mejor lo puedes encontrar en una casa de alquiler de coches, te alquilas ese coche un día, ves cómo funciona ese coche, si te gusta o no te gusta, y te lo quedas o no te quedas. Pero a calidad-precio, BMW hoy en día yo creo que mueve uno de los mejores coches a calidad-precio. También hay ofertas también interesantes por parte de Volkswagen. También hay modelos nuevos que han sacado los de Audi. Todo el mundo está tirando hacia el eléctrico, ¿vale? Porque es la nueva generación de los coches, que también el coche eléctrico vale la pena mientras tienes una casa y no vives en un piso y te mueves más o menos en un radio de 150-200 kilómetros. Si no, el coche eléctrico no te sirve para nada, porque un coche eléctrico, desde mi punto de vista, no vale la pena. Sí, ahora mismo ya he visto que habían sacado el último modelo de Tesla, que ya puedes hacer como 650 kilómetros. Señores, 650 kilómetros, primero, no vas a poder caminar, por lo menos en Alemania. No creo que nadie se gaste 100.000 o 130.000 euros en un coche eléctrico para ir a 120, para que puedas lograrlos con la misma batería, los 620 kilómetros. Para nada. Yo no creo que haya gente que está haciendo eso. Los hay. No todo el mundo se compra un Tesla. También hay versiones en Hyundai, también hay versiones en Toyota, que bueno, ahí a cada uno según su bolsillo. Pero el coche eléctrico es bueno si lo usas en trayectos cortos, y es el mejor city car para moverte por la ciudad. Pero como salgas fuera y tengas que hacer 800 o 1000 kilómetros, te puedes olvidar de un coche eléctrico. Por mucho que me diga la gente, no, es que vas a hacer una pausa primero, porque las estaciones, por lo menos aquí en Alemania, no están siempre tan libres como la gente dice que vas, lo enchufas y todo eso. No, es complicado. En la ciudad todo el mundo está cargando el coche en el Aldi o en el Mercadona, en la esquina, donde puede enchufar el coche y ya está. No es fácil la vida del coche eléctrico, y yo creo que de aquí en más o menos 5 o 10 años sí tendrá una buena vida. Pero en este momento el coche eléctrico, para mí, ahí está. No le quiero dar ni un dislike, tampoco le quiero dar un like, pero es un tema muy sensible en este momento. Así que mientras tanto podemos tirar de gasolina, diésel o de híbrido en un momento dado que funciona muy bien. Y ahí cada consumidor que vaya decidiendo. Así que nada, no sé si os ha gustado, dale a like si os ha gustado, y si no os ha gustado, quizá el próximo vídeo os guste más. Dejadme un comentario ahí abajo, seguirme también en el Instagram, porque lo voy actualizando, voy colgando fotos nuevas de los últimos reviews que hago de los coches. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.